Es el artículo 23 del Estatuto Tributario el que establece quiénes no serán contribuyentes del impuesto de renta. Y ahí están las iglesias, por supuesto, este tema que nos está convocando a partir de esta propuesta de la congresista del Partido Verde, Catherine Miranda, que dice hay que gravar a las iglesias. Por si a ustedes les interesa saber qué otra clase de agentes están allí exceptuados de esta responsabilidad del impuesto de renta, les cuento que, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, los gremios, hemos visto gremios que son poderosos, que son ricos, que hacen grandes construcciones, etcétera, etcétera. Bueno, también exentos del impuesto de renta o no responsables de impuesto de renta. La Federación Colombiana de Municipios, ¿se acuerdan que el director de la Federación Colombiana de Municipios o el subpresidente surgió la iniciativa aquella de prorrogar o aumentar el periodo del presidente, de congresistas, etcétera, etcétera? Bueno, pues también no es contribuyente de renta. Los alcohólicos anónimos, curiosísimo, solo una asociación de adictos. ¿Y qué pasa con las otras asociaciones de adictos? Bueno, ahí tienen ustedes de todo, tutti frutti. Pero vamos a las iglesias. La congresista Catherine Miranda lo que saca a flote son algunas cifras. En primer lugar, el número de iglesias en Colombia, abrumador. Estamos hablando de 8.500 iglesias inscritas ante el Ministerio del Interior. Y es un número que crece a razón de 2 iglesias diarias, es decir, cada día van 2 personas allá, inscriben, hacen su formulario, listo, tiene su iglesia y no paga impuesto de renta. Los cálculos de ella, a partir de estudios que dice que vienen de información de la DIAN, etcétera, etcétera, yo no lo sé, dice que aquí hay unos ingresos brutos de parte de las iglesias de unos 5 billones de pesos al año. Es decir, ahí hay unas verdaderas cantidades importantes de dinero en términos de ingresos brutos. Pero obviamente vienen las reflexiones de por qué las iglesias sí o por qué no. Y la primera, y que yo creo que es la más importante de todas, es porque el Estado colombiano es laico. Y en el Estado colombiano, en esa medida en que es laico, no hay ningún tipo de religión o ningún tipo de confesión que tenga algún tipo de vínculo, de tratamiento especial de cara a la institucionalidad política y por lo tanto de las instituciones económicas del país. Si hay alguien que es ateo, si hay alguien que es agnóstico, si hay alguien que adora la luna, si hay alguien... todos deberían tener el mismo tratamiento desde la perspectiva de distintas normas, pero entre otras de las normas tributarias, porque el Estado colombiano es absolutamente neutral y respeta hasta el que no tiene iglesia. ¿Por qué las iglesias van a tener un tratamiento distinto desde el punto de vista tributario? Viene el segundo argumento, dice la gente, porque tienen una función social. Y me parece que ha sido muy interesante el argumento, el contraargumento que dice, bueno, pues aquí estamos pagando impuestos en gran medida para suplir necesidades sociales que se han exacerbado con la pandemia. Por lo tanto, si se trata de cumplir función social, pagar impuestos es una manera de cumplir función social a través del Estado que se encarga de decidir a dónde van y a dónde no van, y no solamente de las iglesias para su propia labor. Y hay una tercera dimensión que creo que vale la pena abordar, y es la que tiene que ver con que en medio de esas 8.500 iglesias y que nos descuidamos y al final de este año ya vamos en 9.000 y qué sé yo, hay iglesias de toda índole, hay iglesias que tienen claramente una vocación de servicio, hay iglesias que tienen claramente una vocación de austeridad, pero uno pasa por algunas calles en las que ve unas construcciones. ¿Qué armaron aquí? Pues una iglesia. ¿Qué armaron allá? Otra iglesia. Ve en televisión, en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Unos pastores con unas mancornas y unos pisacorbatas y unas corbatas de seda. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? No, que es el pastor de la iglesia X o de la iglesia Y. Y yo no me meto a hablar de una u otra religión o de una u otra. 8.500 para que ustedes escojan. Lo cierto es que no todas las iglesias están hablando aquí de votos de pobreza, de votos de austeridad y ayuda al prójimo. Hay algunas que viven en medio de una cierta comodidad y holgura económica, y creo que todas deberían, absolutamente todas, deberían pagar impuesto de renta.
Obviamente, eso significaría someterse al escrutinio de las autoridades para saber exactamente de esos ingresos que han dicho los estudios que tienen, cuánto se va efectivamente en una función social, cuánto se va en fundaciones de caridad, cuánto se va en acciones de ayuda al prójimo y cuánto se va en suntuosas construcciones, algunas con mármol, otras con bronce, otras con no sé qué, o en las corbatas de seda de los pastores. Y creo yo que allí sí todos estarían jugando en un mismo campo. De esa manera se lograría tener una mayor colaboración y un sentido mucho más solidario desde la perspectiva del pago de impuestos. De lo contrario, vayan preparando ustedes a ver si fundan alguna de esas iglesias, que seguramente mañana dos, pasado mañana otras dos, tras pasado mañana otras dos, quién quita que de pronto también les den su visto bueno y también queden exentos del impuesto a la renta.